¿Cómo están? Buena semana. Miren, noticias con decorado. No, mentira. Con decorado. Empezamos con sociales. ¿Te parece? Bien. Puntualmente, el estudio de las ciencias sociales. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Este año vamos a estudiar temas del presente y del pasado de la provincia de Santa Fe y del resto de la Argentina. Algunos temas tratarán problemas actuales, como por ejemplo por el que estamos surcando, viviendo, y otros abordarán hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Las ciencias sociales estudian las sociedades del presente y del pasado, con el objeto de explorar cómo están organizadas y qué cambios se producen en ellas a lo largo del tiempo. De esta manera nos ayuda a pensar nuestro presente y a comprender las causas de los conflictos de nuestro territorio y de nuestra sociedad. También nos ayuda a reflexionar acerca de los cambios para mejorar nuestras condiciones de vida en el futuro. ¿Qué es la geografía? Dentro de las ciencias sociales, la geografía se ocupa del territorio y del ambiente. Intenta explicar cómo se relaciona la sociedad con la naturaleza y también las formas en que se construyen y se constituyen y organizan en el territorio. Algunas de las preguntas a las que trata de dar respuesta son: ¿qué recursos naturales se utilizan en el territorio? ¿Qué es un recurso natural? ¿Por qué un área de selva se transforma en una de cultivo? ¿Cómo vive la población de un lugar? El geógrafo, en su trabajo, intenta conocer cómo la sociedad transforma el territorio a lo largo del tiempo y estudia qué elementos del paisaje permanecen y cuáles van cambiando. ¿Quiénes llevan a cabo las nuevas construcciones de qué lugar y por qué lo hacen? A partir de ahí es que iremos tratando de aprender, de construir el conocimiento sobre qué es un plano, para qué se utiliza, qué elementos sirven para interpretar un plano, cuáles son las regiones que se representan en un mapa físico de Argentina, qué provincias limitan con Santa Fe, cómo se llaman sus capitales, qué diferencias existen entre un mapa físico y uno político. A partir de ahí continuaremos trabajando. Cuando se estudia geografía, siempre se pone el interés en el lugar y también en las personas que allí desarrollan sus vidas y sus trabajos, sus actividades. Por eso es importante conocer dónde se encuentran los diferentes elementos del territorio y dónde las personas. Ubicar una ciudad, una industria, un balneario, las áreas de cultivo, bosques, selvas. Para obtener esa información se pueden utilizar tanto planos como mapas. Los planos, vamos a empezar a comenzar desde ahora. Un plano es un gráfico donde se representan porciones pequeñas de territorio. Por ejemplo, la zona esta donde está ubicada la escuela. O si estamos dentro de una ciudad, el barrio, por ejemplo, donde está ubicada la escuela. O una porción de una pequeña ciudad, por ejemplo. O un barrio de los que estamos nosotros. La Carolina, Los Pinos, Villa Amelia, Arbilla. También se utilizan para desplazarnos dentro de las ciudades y los pueblos, los planos. En él pueden verse indicaciones de comercios importantes, de escuelas, de edificios públicos. Todas esas referencias se llaman signos cartográficos. En el plano de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, que les voy a poner más abajo, las plazas están pintadas de verde. Las avenidas principales y el recorrido del ferrocarril tienen sus referencias en el cuadro del plano. Ahora vamos a los mapas, por ejemplo. Los mapas son representaciones gráficas de porciones mucho más extensas del territorio que lo que decíamos del plano. Por ejemplo, una provincia o un país. Hay distintos tipos de mapa. Están los mapas físicos, donde se observan los elementos naturales, como las montañas, las llanuras, el recorrido de los ríos. Están los mapas políticos, donde se representan los límites entre países o entre provincias dentro de un país, o la ubicación de las ciudades. Y en los mapas temáticos, que también le voy a poner un par de ejemplos acá abajo, donde se grafican distintos tipos de situaciones o temas, como las áreas de agricultura de trigo o de soja, o la distribución de las fábricas adentro de un país o de una región. En los mapas, como en los planos, también hay cuadros de referencia que nos ayudan a interpretarlos. Nos vamos a ver allá abajo y todo acá en el costado este. Después se los voy a acercar y los voy a poner más abajo. ¿Sí? Continuamos. Los mapas que representan todo el planeta, ¿saben cómo se llaman? Sí,
planisferio. En ellos aparecen los continentes y los océanos del mundo. Los continentes son 5: América, Europa, África, Oceanía y la Antártida. Los océanos: Pacífico, Atlántico, Índico y el glaciar ártico. ¿Sí? Más abajo, ya saben, está escrito. En los planiferios también suele trazarse, dos líneas que ayudan a orientarse y a localizar distintos puntos dentro del planeta. Las líneas que dividen el planeta en dos partes se denominan ecuador. ¿Ven la línea esa que está en el medio del planiferio? También va a ir abajo. Bien, esa línea divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Una de las líneas que cruza el ecuador, vieron que hay muchas linitas que se encuentran en los extremos. ¿Se acuerdan del globo que tenemos en el salón? La más jerarquizada, la más llamativa, se llama meridiano de Greenwich y divide el planeta en dos hemisferios, en el este y en el oeste. De nuevo, más abajo está graficado y les dejo el dibujito. Pero después entramos a otro tema. Ya empezamos hablando de las ciencias sociales. Vimos que uno de los campos de las ciencias sociales es la geografía. Otro campo de las ciencias sociales que vamos a trabajar este año es la historia. ¿Qué estudia la historia? ¿Conocen ustedes nombres de calles que recuerden hechos o personajes de la historia? Vamos a hacer una listita. Nos preguntaremos y tratarán de contestar: ¿qué son las fuentes históricas? ¿Por qué son importantes? Y les cuento sobre esto. Al igual que las personas, las sociedades cambian a través del tiempo. Estudiar la vida de la sociedad en el pasado y explicar cómo y por qué ha cambiado es una tarea de la historia. Pero los historiadores no investigan solo los hechos, también investigan cómo pensaban las personas, qué costumbres tenían y cómo vivían. Para comprender por qué una sociedad es de determinada forma, es preciso conocer el pasado, para no repetir las macanas que se mandan del pasado en el futuro. Recordar lo que sucedió, reflexionar y discutir al respecto. Para comprender el pasado y por qué las sociedades han cambiado, los historiadores tienen para esto que hacer un trabajo de reconstrucción. Para eso tienen que acudir a testimonios. Testimonios no siempre hablados. Para reconstruir estos testimonios no siempre hablados, generalmente escritos, a veces puede ser la escritura en un mosaico, puede ser el tipo de fuente que encontraron en una civilización antigua, puede ser la chapa de una estatua en un museo o en una plaza. Hay diferentes tipos de modos de reconstruir la historia que tienen los historiadores. Y estos indicios que van recabando se llaman fuentes históricas. Estas fuentes históricas están porque casi todas las sociedades han dejado testimonio de su pasado. La mayor parte de esos documentos son escritos, como les decía recién, aunque también existen testimonios orales, que son las fuentes más importantes de información. Ok, hasta acá paramos. Ya saben de todo lo que les fui contando y describiendo, abajo está escrito, y cualquier cosita me la van a ir preguntando. Van a reescribir las preguntas que les hice, las van a contestar en la carpeta de sociales y me la van a ir pasando como siempre. ¿Hecho? Empezamos una excelente semana.